Era solo un regalo, solo una muñeca vieja. Pero desde que llegó, empezaron a suceder cosas. Primero fueron objetos que se movían solos. Luego mensajes escritos en la pared. Y luego en la oscuridad de la noche la vi sentada en la silla de la habitación, con la cabeza inclinada, mirándome directamente. Todo comenzó en 1970, en una época en la que secretos y sombras se infiltraban en las grietas de la vida cotidiana. La enigmática madre de Donna, siempre buscando rastros de un pasado oscuro, adquirió una muñeca ancestral llamada Heidi, en una renombrada hobby store, famosa por su colección de muñecas raras envueltas en misterio. La muñeca exhibía una nariz triangular de contornos inquietantes, un vestidito azul que parecía esconder secretos, calcetines a rayas que acentuaban un encanto casi siniestro, cabellos meticulosamente entrelazados con hilos que sugerían existencia propia y ojos hechos con botones, portando una mirada penetrante que parecía contener historias de terror. Nadie imaginó, sin embargo, que aquel regalo de cumpleaños se convertiría en una pesadilla ineludible. En ese momento, Doña era una estudiante universitaria a punto de graduarse en enfermería, compartiendo un pequeño y lúgubre departamento con su compañera de cuarto, también enfermera, quien compartía con ella los oscuros desafíos y las alegrías efímeras de la vida académica. Inicialmente, Doña colocó la muñeca sobre su cama como un mero adorno, sin sospechar su esencia maldita. Sin embargo, unos días después, empezaron a desarrollarse acontecimientos inquietantes. Junto a Angie, su amiga y compañera de viaje, Doña notó que la muñeca se movía de una manera sutil pero cada vez más amenazante a medida que pasaban los días. Después de largas y agotadoras jornadas de trabajo, los dos se toparon con la muñeca en lugares inesperados e inquietantes. A veces, descansaba en el sofá con los brazos y las piernas cruzadas en una pose casi ritual, en otras ocasiones se la encontraba erguida, apoyada en una silla del comedor, como observando el ambiente con presencia espectral, y, en varias ocasiones, Doña se encontró con que, aunque había dejado la muñeca en el sofá antes de irse, inexplicablemente reaparecía en su habitación con la puerta cerrada, como si una fuerza siniestra la hubiera transportado allí. El misterio se profundizó cuando el movimiento del objeto inanimado no fue suficiente, el muñeco comenzó a vivir. Después de aproximadamente un mes de eventos inexplicables, Donna y Angie comenzaron a encontrar mensajes escritos a mano, en un tipo de papel de pergamino que ni siquiera tenían, que contenían súplicas como «ayuda a Lu» y «ayúdanos». La escritura, que recuerda a la infancia, contrastaba con la naturaleza antigua del papel, aumentando el miedo y la curiosidad. En una noche que parecía cualquier otra, Doña regresó a casa y encontró la muñeca estratégicamente colocada sobre su cama, comportamiento que, hasta entonces, parecía ser la marca registrada del objeto. Fue entonces cuando una sensación de pavor se apoderó de ella. Al examinar de cerca la muñeca, descubrió un líquido rojizo, parecido a la sangre, que se extendía discretamente detrás de sus manos y pecho, como si hubiera aparecido desde un portal desconocido, sin explicación plausible. Asustadas por los acontecimientos sobrenaturales, Doña y Angie decidieron buscar ayuda especializada y llamaron a una medium para una sesión espírita. Durante este ritual, se reveló que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años, identificada como Annabelle Higgins. La pequeña Annabelle había vivido en la propiedad incluso antes de que se construyeran los apartamentos, y su cuerpo fue encontrado posteriormente sin vida en las afueras del lugar. Durante la sesión, la medium transmitió que la pequeña había sentido cierto consuelo al acercarse a las dos mujeres y quería, casi inocentemente, permanecer a su lado. Movida por la compasión y la fragilidad de la historia de Annabelle, Donna permitió que la muñeca se quedara con ellos, a pesar de las constantes advertencias de Lu,
un amigo cercano que siempre estuvo presente cuando llegó el objeto y que nunca confió en la aparente inocencia de la niña, advirtiendo repetidamente sobre su naturaleza malvada. Sin embargo, el terror estaba lejos de terminar. Un día, Lu se despertó presa de un pánico inexplicable, fruto de una singular pesadilla. A diferencia de los sueños recurrentes, este lo había dejado despierto, paralizado, como si su cuerpo no obedeciera ninguna orden. Cuando miró a su alrededor, no encontró nada fuera de lo común, pero, cuando miró sus pies, vio a la muñeca Annabel deslizándose lentamente, primero por su pierna, luego avanzando hacia su pecho. En cuestión de segundos, el muñeco inició un violento ataque, estrangulándolo sin piedad. Lu, vencido por la parálisis y la desesperación, perdió el conocimiento. A la mañana siguiente, aún conmocionado y seguro de que no se trataba de un simple sueño, decidió liberarse de la maldición representada por el muñeco y el espíritu oscuro que lo manipulaba. Sin embargo, Lu no se libraría fácilmente de sus pesadillas. En una ocasión, mientras se preparaba para un viaje, se encontraba solo en su apartamento, concentrado en trazar rutas en un mapa. El ambiente estaba anormalmente silencioso, cuando, de repente, unos crujidos provenientes de la habitación de Doña despertaron su aprensión, sugiriendo la posible presencia de intrusos. Decidido a investigar, Lu caminó con cautela hacia la puerta del dormitorio, esperando a que cesara el ruido antes de entrar y encender la luz. Al entrar a la habitación, encontró la habitación aparentemente vacía, a excepción de Annabel, abandonada en el suelo. Después de una meticulosa búsqueda de señales de entrada forzada, no encontró ninguna evidencia de intrusión. Sin embargo, mientras se acercaba al muñeco, lo envolvió una inquietante sensación de ser observado. Al darse vuelta bruscamente, Lu no encontró a nadie, pero en un instante sintió un dolor punzante, se agarró el pecho, doblado de dolor, mientras su camisa estaba manchada de sangre. Al abrir la pieza, notó 7 marcas distintas, como si garras demoníacas hubieran lacerado su piel. 3 marcas dispuestas verticalmente y 4 horizontalmente, marcas que, a pesar de parecer quemaduras intensas, desaparecieron a los pocos días, como si nunca hubieran existido. Con el paso del tiempo, Doña empezó a darse cuenta de que el espíritu que dominaba a la muñeca no era el de una niña inocente, sino la manifestación de un ser demoníaco. Esta nueva comprensión la llevó a buscar ayuda de otras autoridades, se puso en contacto con un sacerdote, conocido como Padre Ryan, y también consultó a un psicólogo. Sin embargo, el sacerdote se dio cuenta de que el problema trascendía el campo psicológico y espiritual común, y pronto contactó con el respetado Padre Kooke, figura de máxima autoridad dentro de la iglesia. Él, a su vez, convocó a un equipo de expertos en fenómenos paranormales, los enigmáticos usuarios de Wars, que inmediatamente se interesaron por el estuche del muñeco. Durante una intensa conversación con Donna, los expertos concluyeron que la muñeca en realidad no estaba poseída, lo que se vio fue, de hecho, una manipulación orquestada por una presencia no humana. Según su análisis, los espíritus no se adhieren a objetos inanimados como juguetes o muñecos, se conectan con la gente. Sin embargo, un espíritu maligno puede adherirse a un lugar u objeto, creando la ilusión de vida, con el objetivo de atraer la atención, y eventualmente, poseer un huésped humano. Así, el espíritu demoníaco que se disfrazó de Annabel movió la muñeca por el apartamento, utilizando una especie de teletransporte para instigar la curiosidad de los residentes e inducirlos, de forma predecible, a llamar al medium para comunicarse con él. Al explotar las vulnerabilidades emocionales de Donna y Angie, el espíritu fingió ser una niña perdida e indefensa, obteniendo así el permiso de Donna para rondar la casa. Así como el espíritu demoníaco era negativo, los fenómenos que provocaba resultaban absolutamente perturbadores y llenos de maldad.
El terror se manifestaba en cada movimiento inusual del muñeco, en la materialización de inquietantes mensajes escritos a mano, en las manchas de un líquido rojizo que inexplicablemente aparecía en su superficie, como si cada gota simbolizara una advertencia o una maldición y, en uno de los peores episodios, en el brutal ataque a Lu, quien quedó marcado con las inconfundibles marcas de la bestia, signos visibles de la influencia malévola que el espíritu ejercía sobre el entorno. Los expertos llegaron a la conclusión de que si la infestación espiritual continuaba durante 2 o 3 semanas más, el mal se intensificaría hasta el punto de culminar en la posesión humana completa. Tal avance de influencia demoníaca podría dañar gravemente, o incluso quitarle la vida, a uno o todos los residentes de la casa. Con la tensión y el miedo aumentando día a día, los expertos decidieron que era necesario tomar medidas drásticas para contener la amenaza inminente. Fue entonces cuando se decidió realizar un poderoso ritual de exorcismo, encabezado por el padre Kooke, quien con voz firme y llena de convicción recitó una bendición episcopal compuesta por un documento de 7 páginas. Este ritual cuidadosamente elaborado tenía como objetivo no solo expulsar cualquier rastro de maldad, sino también impregnar el apartamento de energías positivas y divinas, creando un campo protector que dificultaría el regreso de los fenómenos. Cada palabra de la bendición fue elegida con precisión, buscando llenar de luz cada rincón del hogar y disipar las sombras que el espíritu maligno había creado. Una vez completado el exorcismo, los expertos, acompañados por Akbar, decidieron llevar el viejo muñeco de trapo a un lugar seguro. Durante el transporte, la atmósfera dentro del coche se volvió tensa y cargada de una energía siniestra. Akbar, que conducía el vehículo, advirtió que no tomaría la interestatal, temiendo que el odio feroz del espíritu, aún adherido al muñeco, pudiera desencadenar más desastres. En cada curva peligrosa, el coche parecía desafiar las leyes de la física, patinaba y los sistemas hidráulico y de frenos fallaban inexplicablemente. En un instante de pánico, el vehículo casi choca con otro coche. Inmediatamente, Akbar se detuvo, subió al auto, y sin dudarlo, sacó un frasco de agua bendita de su bolso negro. Con manos firmes, humedeció el muñeco, haciendo la señal de la cruz, dijo oraciones que, como por arte de magia, hicieron que cesaran los disturbios, permitiendo que el auto siguiera su camino hacia la casa sano y salvo. Al regresar, Akbar colocó con cuidado el muñeco en una silla al lado de su escritorio, esperando que el ritual hubiera neutralizado el mal. Sin embargo, la influencia demoníaca persistió, el muñeco siguió mostrando comportamientos inexplicables. A veces levitaba erráticamente, otras caía y se levantaba como si reaccionara a una fuerza invisible. La presencia de Annabel se notaba en diferentes zonas de la casa. Incluso cuando los expertos la encerraron en un edificio exterior, al regresar descubrieron que la muñeca había reaparecido, sentada en una postura casi desafiante, como esperando el próximo movimiento de sus víctimas. El comportamiento hostil del muñeco también se manifestó en las interacciones con quienes se acercaban a la casa. En una ocasión destacada, el padre Jason, un reconocido exorcista católico, llegó al lugar para intentar calmar la situación. Al encontrar a Annabel sentada en la silla, él, con voz firme, declaró: «No eres más que una muñeca de trapo, Annabel. No puedes lastimar a nadie», y la arrojó hacia atrás en la silla, como si creyera que las palabras de autoridad podían disipar el mal. Inmediatamente, Akbar le advirtió con tono serio: «Esto es algo que será mejor que no menciones al salir». Menos de una hora después, Lorraine, que seguía los acontecimientos con creciente aprensión, llamó al sacerdote y le rogó que condujera con extrema precaución. Su premonición se confirmó horas más tarde, cuando el propio padre Jason llamó a Lou y le informó que los frenos de su vehículo habían fallado repentinamente cuando entraba en una intersección muy transitada,
un accidente casi fatal que dejó claro que el mal del muñeco todavía estaba ejerciendo su influencia de manera impredecible. En los años siguientes, los informes sobre Annabelle se multiplicaron, transformándola en una verdadera leyenda del ocultismo. Souhar, un respetado investigador paranormal, encargó la construcción de una caja especialmente diseñada para atrapar la influencia del muñeco. Esta caja, elaborada con técnicas ancestrales y materiales de renombre, fue instalada en el Museo de lo Oculto, donde Annabelle permanece hasta el día de hoy. Desde que está contenida, la muñeca parece ya no moverse, como si la caja fuera una prisión definitiva para su maldad. Sin embargo, la leyenda no termina ahí. Un terrible episodio consolidó el miedo que sembró Annabelle. Un joven, impulsado por la audacia y las ganas de afrontar lo desconocido, decidió visitar el museo en su moto, acompañado de su novia. Haciendo caso omiso de las advertencias y cuentos macabros que rodean al muñeco, declaró que si esta entidad podía marcar a personas inocentes, entonces deseaba ser marcado, como prueba irrefutable de su valentía. Akbar, presente para advertirle, gritó con urgencia: «Tienes que irte». A pesar de la advertencia, la pareja siguió riendo y despreciando la leyenda mientras se dirigían a casa. Sin embargo, el destino les deparó un giro trágico. Durante el trayecto, perdieron el control de la motocicleta y chocaron violentamente contra un árbol. El impacto fue fatal para el joven, quien desapareció en un instante, mientras que su novia sobrevivió, pero quedó encadenada a una pesadilla hospitalaria durante más de un año, marcada por el trauma y un profundo arrepentimiento. Este caso, lleno de matices macabros y acontecimientos inexplicables, acabó convirtiéndose en una de las historias más inquietantes del ocultismo. Inspiró obras cinematográficas y se estableció como una oscura advertencia de que las fuerzas del mal pueden infiltrarse en nuestras vidas de forma insidiosa. Aunque Annabelle se encuentra actualmente contenida en el Museo de lo Oculto, la leyenda sigue resonando en los pasillos de la historia, recordando a todos que, detrás de una apariencia inocente, puede esconderse un mal capaz de convertir la realidad en una verdadera pesadilla. A medida que el terror de esta historia queda grabado en nuestra memoria, cada detalle oscuro nos lleva a reflexiones aún más profundas sobre lo inexplicable. Si la presencia de esta entidad nos desafía a enfrentar nuestros miedos, también nos prepara para los secretos que aún están por revelar. Estén atentos mientras el misterio persiste y las sombras continúan alargándose. Hasta el próximo vídeo.